Muy buenos días. Bueno, lo primero de todo es agradecer, por supuesto, el liderazgo del presidente del ECR Eurolat, Hermann Tertsch. Ayer Jorge Buxade lo definió y yo no puedo estar más de acuerdo como un soldado del pelotón que salvará la civilización, en aquel axioma incuestionable de Oswald Spengler. Aunque yo ya añadiría que Hermann Tertsch no es el soldado, sino que es el pelotón de infantería en sí. Digo que le tengo que agradecer su liderazgo y también a la eficacia de su mano derecha, Paloma Drados, que me hayan elegido para moderar una mesa en la que están reunidos los 4 centros de pensamiento más relevantes, más importantes que hay ahora mismo en el mundo conservador, de un lado y de otro del Atlántico, sin desdeñar lo liberal, por supuesto, en el sentido europeo de la palabra. Y también hay una quinta participante, que es la chilena Vanessa Kaiser, que es un centro de pensamiento en sí. Si alguno no conoce a Vanessa Kaiser, que sería extraño, hoy la van a conocer y estoy seguro de que jamás la van a olvidar. En la vorágine política, los centros de pensamiento son esenciales para meditar sobre las grandes cuestiones, para hacer los diagnósticos correctos y ofrecer líneas de actuación, la inmensa mayoría de las veces propositivas, no tanto reactivas, que luego agiten conciencias y muevan el mundo cultural, no solo de los partidos políticos, sino del mundo académico y, por supuesto, también de los nacionales de los países. Algún despistado podría pensar que los think tanks son sitios donde la gente escribe los investigadores escriben con plumas de ganso mientras suena un cuarteto de cámara, pero no es así. Es la mejor analogía que he podido encontrar. Los centros de pensamiento son como los patos en un estanque. En la superficie una calma aparente y por debajo una actividad frenética. El título que ilumina esta mesa ya indica algo de frenesí subacuático, cuando establece que es imperativo, por urgentísima, la movilización de las conciencias de la Alianza Europea e Iberoamericana para despertar el músculo moral atrofiado, añado yo, por años, no, décadas de poco uso. Permítame que cometa una falta de educación que hará revolver a mis antepasados en la tumba y deje a Vanessa Kaiser para el final, pero créame, tengo mis motivos. Así que voy a ir en orden de antigüedad y lo primero es saber si al otro lado, en la madrugada de Washington, está Mike González, investigador principal, querido Mike, miembro senior de Ángeles Tiarredondo e Pluribus Unum de la legendaria Fundación Heritage. Un maestro para tantos de los que estamos hoy aquí. Muy buenas madrugadas, Mike. Bueno, José Antonio, eso de orden de antigüedad. De la fundación, de fundaciones. Si te parece, Mike, vamos a hacer algo inédito en la historia y voy a pedirle a un americano que critique a los europeos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado a los europeos para que el músculo moral lo hayamos tenido tan atrofiado y hayamos vivido de espaldas a Iberoamérica y América entera durante tantos años, no solo sin dar la batalla, sino sin ni siquiera ayudar a dar la batalla contra el marxismo cultural del socialismo, o el socialismo del siglo XXI, que la Fundación Heritage ha denunciado tantas veces? Bueno, mira, pues muchas gracias porque me da eso, me deja reconocer el papel clave que juega España, que solo puede nada más jugar España, que es uno de los dos puentes entre el viejo continente y el nuevo hemisferio. En cualquier cena en Montevideo, donde hay un mexicano, un uruguayo, un cubano, el español que se encuentra ahí es parte de la familia, igual que en otra parte de Europa. Eso solo lo puede. Y cuando hablo de España, no hablo del gobierno de Sánchez, que no pinta nada. Hablo de Vox y hablo de disenso, hablo de la Carta del Foro de Madrid, que están jugando, se han dado cuenta que es un momento clave y se tiene que reconocer. Ahora, si quieres que comience, no sé dónde comenzar para criticar a los europeos, creía que esto de nada más era de una hora. Todo nos tachan en Estados Unidos, con mucha razón, de exportar esas teorías a todo el mundo, pero lo que se tiene que ver es que nosotros las importamos sobre todo de Alemania,
con la Escuela de Frankfurt, que se tiene que ver que mucha gente dice que la Escuela de Frankfurt fue una cosa, un grupo de intelectuales marxistas. No, eran miembros del partido en su gran mayoría, miembros del Partido Comunista Alemán y miembros de la Comintern. Eran apuntados por Lenin a salvar el comunismo europeo. Y esas teorías vinieron a Estados Unidos, aquí las machacamos mucho, añadimos la raza y ahora la hemos reexportado al resto del mundo, por lo cual os pido culpa. Perdón. Luego seguimos criticando a los europeos, que es un deporte entretenido. También tengo con nosotros también a Rob Tyler, de New Direction, histórico también, y fíjate que si el orden de antigüedad ya está claro, porque pero es joven, pero es el senior advisor de un centro tan histórico como New Direction. Ese autor, este centro de una revolución conservadora que traspasó fronteras, y aquí una y otra vez acudimos los que buscamos respuestas a los grandes problemas del siglo XXI. New Direction es un ejemplo de cómo se lidera una red de alianzas, sobre todo en Europa y en América del Norte. Por eso me gustaría preguntarle, señor Tyler, desde su experiencia, desde la experiencia de New Direction, ¿cómo se puede tejer una alianza en una región como la Iberosfera, en la que las fuerzas de reacción al socialismo del siglo XXI han hecho, y por desgracia en muchos lugares siguen haciendo, la guerra por su cuenta? Well, thank you very much to the ECR group and the Eurolat movement inside the ECR. I think one of the things that we have to start with is understanding that socialism is not a natural occurrence. No es una tendencia actual en Latinoamérica. Esto fue algo exportado desde la Unión Soviética, desde los comunistas europeos, contrario a la herencia cultural de Latinoamérica. De hecho, creo que lo primero que tenemos para crear las capacidades es enseñar a la sociedad civil, a las personas en Latinoamérica, que vuestra herencia ha sido robada. Básicamente, sois los herederos de la Escuela de Salamanca, de los escolásticos como Tomás Aquino. En vez de todo eso, toda esa historia, toda esa larga historia de la próspera Latinoamérica estaba en el comienzo. Al comienzo del siglo XXI ha sido suprimido por el marxismo, que destruye la cultura, la economía, el tejido de la sociedad civil en nuestros países. En eso comenzar a hacer es conectar la sociedad civil, hablar sobre cómo podemos unir y vincular a los académicos en sus fundamentos, en Guatemala, las universidades, las instituciones chilenas, colombianas, en estos lugares, y volver a restablecer este conjunto de valores tradicionales, introduciendo las creencias que puede hacer desde Latinoamérica ser muy exitosa. Seguiremos hablando de eso porque es interesantísimo, cómo introducir todos esos valores. Y a su lado tengo a Rodrigo Ballester, director del Centro de Estudios Europeos del Matías Corvinus Collegium de Hungría. Y sin duda, de verdad, la gran revelación, el mayor centro de pensamiento conservador, no solo ya de Europa del Este, sino que yo me atrevería a decir de toda la Unión Europea ahora mismo. En su caso, don Rodrigo, la pregunta es doble. ¿Qué puede aportar el Matías Corvinus Collegium, Hungría, sin vínculos aparentes con la hispanidad, aparte de su españolidad absoluta, para superar la distrofia del músculo moral que da título a esta mesa, y que han encontrado ustedes en esa increíble cantidad de profesores o de profesionales iberoamericanos que han atendido la llamada del programa de profesores visitantes del MCC? Antonio, muchísimas gracias. También a todos los organizadores, especialmente Germán, muchísimas gracias por esta invitación. Yo siempre me siento como el hispano de Budapest y hoy me siento como el húngaro de la Iberosfera. Y es verdad que la primera pregunta es, bueno, ¿qué podemos aportar desde Hungría sabiendo que históricamente hay pocos lazos? Ha habido pocos lazos, sobre todo con la Iberosfera. Yo a veces me paso horas convenciendo y hablando con mis colegas húngaros de lo importante que es la Iberosfera y también de algo muy concreto, de lo popular que es Viktor Orbán. Y les digo siempre que
hay probablemente más apoyos de Víctor Orbán en Sudamérica, en la iberosfera, que húngaros en el planeta. Y es verdad que es un mundo al que hay que abrirse. Y es verdad que es el momento de hacerlo, y es verdad que hemos empezado ya a tener unas relaciones muchísimo más fluidas. Espero que sea un poquito gracias al exótico de Budapest que soy yo, pero sobre todo lo que me parece importante, ¿qué pueden aportar desde Europa Central y desde Hungría en particular? El ejemplo. El ejemplo de una historia reciente, de una historia trágica, y cuando hablabas, por ejemplo, de neomarxismo, a ellos les suena, no es una entelequia intelectual. El neomarxismo saben perfectamente lo que es, saben perfectamente lo nocivo que puede ser, hasta qué punto puede también destruir y atrofiar ese músculo moral. Y cuando desaparece, pues vuelve el músculo también. Y entonces, al final, esta reconquista cultural, ¿en Europa de dónde va a empezar? Pues probablemente de Europa Central. Yo ahí es donde veo la lucidez, donde veo la valentía y las ganas de plantarse. Hemos hablado antes en el anterior panel, han hablado de autocensura. Yo ahí veo muy poca autocensura, por ejemplo. Entonces esa sangre fresca y esas ganas de decir, aquí hay que contar con nosotros y perdón, pero nosotros sabemos cómo estos delirios acaban, cómo empiezan y cómo acaban. Eso es, digamos, la parte que hay que recordar y sobre todo tomarles un poco como referencia porque saben de lo que hablan. Y no se han dejado carcomer por la prosperidad, por ejemplo. Yo creo que la atrofia del músculo moral viene también en parte por este empacho de prosperidad que hemos tenido en Europa Occidental, por ejemplo. Bueno, ahí mucho menos, muchísimo menos. Y entonces eso también les da esa agilidad intelectual para plantarse cuando hay que plantarse. Y lo están haciendo ahora. Y todas las batallas culturales que tienen con la Unión Europea, y son muchas, a veces muy disfrazadas de términos jurídicos, que si Estado de Derecho, que si condicionalidad, pero si leemos entre líneas son batallas absolutamente culturales, y si no, que me digan por qué la Comisión Europea está persiguiendo a Hungría por su ley de protección de menores, que lo único que hace es prohibir la teoría del género y la promoción de la homosexualidad de las escuelas. Que me digan, que me explique alguien qué tipo de competencia tiene la Unión Europea para incluso meter, aunque sea un dedo de pie, en esos temas. Lo está haciendo y al final les está costando incluso dinero. Esa es la actitud. Y para contestar a su segunda pregunta también, ¿qué hemos visto en todos estos intelectuales de la iberosfera, de Norteamérica, de Sudamérica, de otros rincones también del mundo, de Europa, que vienen a Budapest? Pues una sed irrefrenable de libertad. Y, por cierto, no son solo intelectuales conservadores, que también, a mí lo que me gusta de MCC es que podemos ir de conservadores sin pedir perdón a nadie. Siempre que, y también es verdad, que acogemos a gente de todos los horizontes, mientras tengan ese apego todavía a la realidad, a la libertad académica, a la auténtica. Y por eso también hemos invitado a personas, y han venido a vernos personas pues que no son para nada conservadores. ¿Y cuál es el denominador común? Esa sed de libertad que ya no tienen, y que no tienen incluso las mejores universidades norteamericanas, las que cobran $75,000 al año de tuition fees sin ni siquiera pagar el alojamiento, que se han convertido en máquinas de adoctrinamiento absoluto. Nosotros no somos una máquina de adoctrinamiento, y la mejor prueba es que recibimos a intelectuales precisamente que vienen a respirar, sobre todo. A respirar y a contar su realidad por los 23 centros que tenemos en Hungría y a los casi ya 6.000 alumnos que tenemos, porque aparte de nuestra pata think tank, tenemos una pata educativa con 6.000 alumnos en Hungría, un país pequeño, es decir, que ya es una masa crítica, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, todo es gratis y estamos en todo el territorio. Y damos una educación complementaria a la que tienen en los colegios y en las universidades. Y con ese plus también de patriotismo, que no estáis solos aquí, no estáis aquí solo para miraros el ombligo y de tanto miraros el ombligo decidís si sois cis o triple cis o LGTB no sé cuántos o si de repente os apetece cambiar de raza, ¿no? Hay una comunidad que les trasciende, se llama patria, se llama nación, y eso también es uno de los denominadores comunes. Así que aunque estemos culturalmente alejados quizás de la iberosfera por razones meramente históricas, empecemos a ver un poco la realidad de Europa Central y que ellos también se acerquen muchísimo más de la iberosfera, porque hay muchísimas cosas en común. Hay una batalla cultural que se está librando en Europa Central y que se está haciendo
no solo hablan, sino que no solo predican, sino que la ponen en práctica. Y yo creo que el manual, el laboratorio hoy en día de las políticas conservadoras bien hechas en beneficio de la inmensa mayoría de una población se está haciendo fenomenal en Europa Central. Y sobre todo en el país que más conozco, obviamente, que es Hungría. Parece un modelo a seguir. Bueno, mentes tan brillantes suelen hablar rápido. Yo solamente les voy a recordar, digo para los dos que faltan, y que esto se traduce en simultáneo y podemos darles un trabajo, un dolor de cabeza a los traductores. Entonces vamos a procurar. Y todo eso lo antecedo para cuando llegue Vanessa. Entonces, Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso. Muy buenos días. Buenos días. Un centro de pensamiento, ya he dicho Mike, este es el orden de antigüedad, es un centro de pensamiento muy joven, más joven todavía que el partido al que sirve, Vox, pero que ya está reconocido en medio mundo como el impulsor de la Carta de Madrid, que tú antes has mencionado, Mike, en defensa de la libertad en la iberosfera y también del Foro Madrid, que es lo que va a ser... Y, bueno, ya es, pero va a ser todavía mucho más la gran alianza inédita hasta ahora, hasta el nacimiento de la Fundación Disenso, de las fuerzas contrarias a esa internacional de la miseria que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Don Jorge, yo espero no ponerle en un compromiso si le pregunto cuáles son los pasos esenciales para que una fundación como Disenso tenga el éxito que tiene en Iberoamérica y que ha llevado a Vox, pues como ha reconocido, por ejemplo, el acuerdo del hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que es el diputado más votado en la historia de Brasil, y dijo que Vox asumía el liderazgo en las ideas también al otro lado del Atlántico. Bueno, muchas gracias y buenos días, querido Germán. Muchas gracias, como siempre, por tu labor, por haber organizado esto. Bueno, el éxito a mí no me corresponde adjudicarme ningún éxito, ni mucho menos, y en primer lugar, sobre todo, gracias al excelente equipo que hay en la Fundación y a la generosidad también de gente como Germán Tertsch, de Víctor González y de Jorge Buxadé, y, como no, también a su presidente Santiago Abascal, que es el que en todo momento apostó por crear una fundación para ampliar la guerra cultural, ¿no?, por decirlo de algún modo. Nosotros, más o menos, sobre todo, hay 4 elementos que tuvimos muy claros, que uno es ideas, actitud, espacios y cooperación. Ideas, porque obviamente las ideas son importantes. Yo, ahora que venía, mientras estaba desayunando, me acordé de una cita de Isaiah Berlin, que es un autor, a mí, bueno, me gusta mucho, sobre el cual hay una biografía estupenda de Ignatieff, que para mí es lo mejor que ha escrito Ignatieff y no Fuego y Cenizas, y que la tengo aquí. Lo que pasa es que me he dejado las gafas en casa. Pero voy a tratar... Entonces, en este caso es una cita de Berlin en Sobre la libertad, en la que decía: hace más de 100 años, el poeta alemán Heinrich Heine advirtió a los franceses que no subestimaran el poder de las ideas. Los conceptos filosóficos engendrados en el despacho de un profesor pueden destruir una civilización. Es verdad que esto, yo en su momento, que profundicé mucho en Berlin, en una etapa de mi vida, me fui exactamente a la fuente originaria, porque Berlin a veces cogía, pero no ponía literalmente, ¿no?, la frase. Entonces, realmente esto Heinrich Heine lo escribió sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania. Y era, de hecho, mucho más amenazante como él lo escribía. Decía: anotaos esto, orgullosos hombres de acción. No sois más que peones inconscientes de los hombres del pensamiento, los cuales, en humilde silencio, han predeterminado a menudo todo nuestro hacer del modo más exacto. Bueno, yo creo que con esto queda totalmente claro la importancia de las ideas, sobre todo de tener buenas ideas y de no dejar iba a decir a la izquierda, pero es que ya la izquierda me parece ya que es hasta suave para referirse a ellos, ¿no? Digamos que la izquierda siniestra o criminal que siga avanzando por todos lados. Actitud. ¿Por qué es importante la actitud? Porque hasta hace prácticamente nada se ha venido o bien pidiendo perdón, o bien los gobiernos de centro-derecha asumían todos los postulados de la izquierda y se ceñían simplemente a la economía, y a veces, además, incluso a veces, la gestión económica además era mala.
Y esto no ha pasado solo ni en Europa, ni en España, también desde luego al otro lado del Atlántico. Y de hecho, incluso en muchos casos han sido los gobiernos de centro-derecha los que han permitido la instalación o la llegada al poder de esa izquierda criminal. Por ejemplo, en Chile fue un presidente el que abrió el melón constitucional, después de violencia en la calle, organizada desde Venezuela, y fue el que entregó, no solo el que entregó la Constitución, sino que además ya en ese, que me corrija luego Vanessa, pero creo además que introducía ya dos cosas totalmente que venían, aparte ya del error de abrir el melón constitucional, también ya metía por un lado, asignaba una serie de puestos en función del sexo, y luego además otra serie de puestos de diputados en función de los pueblos originarios. O sea, es decir, de toda la mercancía que venía diciendo Boric, sus comunistas y sus aledaños. Entonces, la actitud, por tanto, tiene que ser de no pedir perdón, tiene que ser combativa y además hay que tener muy claro, y esto me gustaría que lo tuvieran claro incluso quienes no están en la izquierda, que no nos enfrentamos a adversarios, nos enfrentamos a enemigos. Un adversario es eso, en un equipo de fútbol hay un árbitro y se mueven de acuerdo a unas reglas de juego. Entonces uno levanta la amarilla, la roja y la respetan. Pero la gente que nosotros tenemos enfrente no respeta ningún tipo de reglas y en muchos casos además sus intereses convergen o llegan al poder además o bien de organizaciones criminales y del narcotráfico o bien, me iba a repetir otra vez, perdón, de organizaciones criminales. Entonces, cuando se tiene frente al enemigo no se le puede tratar como si fuera un adversario. Y eso es algo que a mí me gustaría más que los que no están los que son no derecha, por decirlo de algún modo, les entren de una vez en la cabeza. Porque estamos en una situación excepcional y como tal hay que combatirlo. Y además, en esto también no hay que tener miedo a definirlos. Y por otro lado tampoco tenemos que tener miedo a liderar la opinión pública. No a estar mirando si una encuesta dice esto, dice otro. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir, pelear, y a través de los think tanks, de las ideas, por todos los partidos políticos, liderar la opinión pública. Porque además, por otro lado, nos encontramos con que tenemos otro adversario, en este caso digamos adversario, que es también la opinión publicada. La opinión publicada está totalmente distanciada de lo que piensa la opinión pública real. Y hay una campaña total de desacreditación de todo aquello que se sale o bien del mainstream o bien de la progresía instalada, por decirlo de algún modo. Por tanto, no es movimiento de tibios y mucho menos de equidistantes. Voy al tema espacios y voy acabando. Espacios. Después del derribo del muro de Berlín o de la caída, aquí se bajaron los brazos, el fin de la historia de Fukuyama, llegaba el orden liberal, etc. Y efectivamente ya estaba por ahí el marxismo cultural que realmente venía de antes, porque no se cosecha antes. Se infiltra en las universidades. Pero es que luego esa labor de infiltración ha ido ya también a través de los institutos. Ahora ya hasta las escuelas, hasta nuestros hijos. Y luego, por supuesto, al Poder Judicial y demás. Entonces, por todo eso, y por supuesto, en todo lo relativo a la cultura en su sentido más amplio. Por eso también nosotros tenemos que salir a ocupar espacios. Por un lado, desalojarlos, ocuparlos y construir nuevos espacios, sin parar. Y ya voy al último punto que me veo un poco agobiado. Cooperación. Esto que está sucediendo no es solo... acaba de hablar Rodrigo. Él vive en Hungría, yo vivo en España, aquí está Vanessa, y todos de un modo, con las distintas peculiaridades locales, sufrimos lo mismo. Por tanto, exige una cooperación. Nosotros, de ahí por eso, también de acuerdo a nuestra propia experiencia local, tenemos un gobierno en el que hay miembros comunistas, unos vinieron financiados por Venezuela, otro de ellos, que hasta hace nada era secretario de Estado para la Agenda 2030, era el abogado de las FARC y uno de los ingenieros de los mal denominados procesos de paz en La Habana, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista. Entonces, hace falta una cooperación, pero no para interferir los países en unos o las naciones en otros, sino para proteger nuestra soberanía. Porque aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela no tiene soberanía. Venezuela ahora mismo es, por un lado, de quienes han enriquecido por parte de los familiares de Maduro, Chávez y demás, por otro lado de Irán, de organizaciones del narcotráfico, y como no Cuba,
que es la que tiene la capacidad, no sé cómo, honestamente, de mover todo eso. Nosotros frente a eso sacamos la Carta de Madrid, que la gran novedad era sobre todo la denuncia, o sobre todo llamar por su nombre a quienes nosotros consideramos que eran los responsables, que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y hay que empezar a hablar de la Internacional Progresista, que eso viene del otro lado del Atlántico, en este caso anglosajón, y sobre todo auspiciado por Bernie Sanders y otra serie de pájaros, que también apoyaron a Petro cuando se estuvo presentando, que también apoyaron a Boric, no sé por dónde estaba aquí el candidato Kass, pero bueno, y a todos estos, ahí, también apoyaron a Boric, y la Carta de Madrid salía para eso. Entonces, en base a eso, empezaron a sumarse mucha gente. Y nosotros nos sorprendió. Y de allá decidimos que eso fuera la carta fundacional del Foro Madrid. Una organización que no perseguía otro objetivo que desenmascarar y denunciar al Foro Sao Paulo, Grupo de Puebla. Perdón que me extienda, pero en el Grupo de Puebla hay expresidentes de gobiernos que están constantemente blanqueando a esta gente. Por parte de España está Zapatero, está Irene Montero y está hasta una secretaria de Estado del Partido de Cooperación del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, lo montamos para denunciarles y enmascararles y luego también para ofrecer una alternativa con nuestros socios y luego bajo esa premisa de protegernos mutuamente y poder ofrecer una alternativa. Pero para eso, obviamente, también nuestros socios y nosotros mismos tenemos que ir sin miedo y teniendo las cosas muy claras para combatirles en todos los lados. El miedo es y ya me callo por la chapa que solta, perdón. El miedo es importantísimo porque luego enfrente está la violencia, cosa que en este lado parece que todavía que no. Y aquí llega el momento en el que yo me declaro incompetente y y me rindo a la inmoderable Vanessa Kaiser. Vanessa nos tiene a todos asustados. Yo, no me extraña. Es que, claro, yo ayer me acerqué para saludarle y entonces yo desde entonces, pues, toda una noche con el ojo, en fin. Directora de la cátedra Ana Arendt de la Universidad Autónoma de Chile, que ayer me adelantó su intención, atento Mike, de desafiar a las grandes fundaciones para que se hagan las grandes preguntas. Doña Vanessa, desafíelos. ¿Cuáles son esas grandes preguntas que deberían hacerse para movilizar el músculo moral tan debilitado de las comunidades europeas e iberoamericanas, es decir, del mundo? Yo sé que sintonizamos muy bien y por eso me has venido levantando de esa manera para que todos me presten atención. Te has puesto fe en mí, te lo agradezco y agradezco también la invitación. Hay fe y miedo a partes iguales. Pero así funciona la fe, ¿o no? Siempre. El temor de Dios, sí. Vamos a ello. Exactamente. Y agradezco la invitación, Germán. Y para mí es una experiencia, digamos, ¿no? Porque siempre he sido rebelde. Y hoy día estoy entre conservadores. Y es que parece que los conservadores hoy día les toca ser rebeldes. Y esa simbiosis de dos tipos de vida que normalmente eran opuestos, es como filósofa, porque evidentemente me preocupa muchísimo, cómo podemos sacar lo mejor de ahí. De que el conservador hoy día no solamente reaccione, no solamente resista, sino que también que proponga en rebeldía frente a la imposición de una agenda que, como bien dijo Germán, nos quiere homogenizar. ¿Y homogenizar significa qué? Homogenizar significa que cada uno de nosotros no vale más que un pez en un cardumen de peces. Es muy fácil liquidar a la gente de esa manera. Hannah Arendt se hace cargo de esa homogenización en los orígenes del totalitarismo y las condiciones, efectivamente, que se habló en el panel entre los dos ángeles anterior, que dejó muy inspirado, digamos, a todos, ¿no? Las condiciones de homogenización que se están dando en la democracia son muy preocupantes y hoy día ya es evidente. Y de ahí que quiero plantear algunas preguntas, simplemente porque me encantaría que pudiésemos dialogar. Son tres planos, ¿no? Un plano es del ser, bueno, muy filosófico. ¿Cómo puede ser un conservador un rebelde? Porque no es un revolucionario. El revolucionario destruye. Es rebeldía ante la imposición de la destrucción de su tipo de vida. Y no solamente de su tipo de vida, de diversos tipos de vida. Y ahí está lo que decía Rodrigo, cuántos tipos de vida vamos a defender, ¿no es cierto? Y cuál es nuestro piso común. Y
¿Cuál es el principal problema? Se los voy a plantear en una anécdota. Me escribe una señora que me dice, ¿qué puedo hacer? A mi hija de 12 años le están planteando lecturas del tipo de, ustedes saben, cómo sobre, todo un tema de la sexualidad, ¿no? Se han metido además en una esfera de la intimidad que para nosotros que tenemos una forma de vida conservadora, lo seamos en lo público o no, en mi caso yo soy liberal, pero tengo forma de vida conservadora, no era algo para hablar en público, ¿no? O sea, como, ¿y qué puedo hacer? Y además, entre medio, le ponían obras de George Orwell a una niñita de 10 años, digamos, entendiendo que claramente no va a entender nada y va a generar rechazo a ese tipo de obras porque no las va a entender. Entonces yo le propuse que, lo que hice yo con mis hijos, no lean ningún libro que les dé la escuela. Prohibido los libros de la escuela. ¿Qué? Sí, no, me da lo mismo, prohibido los libros de la escuela. ¿Y qué hiciste? Bueno, hay en internet un link que se llama El Rincón del Vago. Y en El Rincón del Vago están los resúmenes para todos los libros de la escuela. Ah, o sea, el conservador tiene que irse en contra de la autoridad. ¡Wow! ¡Qué difícil! O sea, no le puedes hacer caso a tu profesor. Tienes que enseñar a tu hijo, por eso mis hijos son todos paleolibertarios, rothbardianos, pero son jóvenes, ¿no? Aquí esa es otra gran pregunta. ¿Por qué nosotros nos quedamos tan contentos y tranquilos con eso de que quien de joven no fue marxista, no tenía corazón, y quien de viejo no es republicano, no tiene razón? ¿Y no tenemos acaso un proyecto, María, con el libertarianismo, con Rothbard, para los jóvenes, no al Estado? Y de ahí que vayan transitando hacia el minarquismo y hacia el republicanismo. ¿Y por qué nosotros no tenemos un proyecto para la juventud? Porque como conservadores no nos gusta todo eso del anarquismo, el anarcocapitalismo no nos gusta, nos repele, ¿no? ¿Qué vamos a hacer frente a este desafío? Porque esto que nos plantea la Agenda 2030 es un desafío existencial. Y ahí María Fernanda lo dijo muchas veces, esta es una lucha espiritual. Y llegamos al final de la ponencia pasada con una pregunta que es la gran pregunta. ¿No es acaso el problema que tenemos un problema espiritual? ¿No es acaso un problema de valórico anclado, digamos, en los mismos valores cristianos? Y hay un libro que se llama Was Jesus a Socialist? Y si ustedes observan y estudian cuál es el tipo de vida que un Jesús habría legado como praxis, nos encontramos con dos posibilidades. Una, lo dice Nietzsche, la del chandala, que se inspira en el resentimiento. La de lo que nosotros conocemos muy bien cuando alguien desde el podio eclesiástico habla de que la riqueza es mala, ¿no es cierto? Y aquí estábamos conversando ahora sobre la escolástica, que es justamente la vertiente opuesta a todo eso. La de un Jesús que vendría entonces a ser aquel que se va en contra de la fortaleza, solamente está a favor de la debilidad y de esa compasión que, dice Nietzsche, implica el desprecio al ser humano. Son dos fuerzas las que están en juego en esta batalla espiritual. Una es el desprecio al ser humano, porque no podemos decir otra cosa que toda esta agenda que se está impulsando está inspirada en ese desprecio. Por eso es que está avalada por la cultura de la muerte. Por eso se avanza con tanta fuerza esa cultura de la muerte. Y la otra energía es esa compasión que ve en el otro a un pobre individuo que nunca va a salir adelante por sí mismo. Que sin el Estado, y aquí puedo responderle también a Juan Ángel, quizás dentro de los propósitos de vida también está construir tus propias oportunidades. ¿Por qué tenemos que legar eso al Estado? Tener esa regulación que tiene María con el libertarianismo es fundamental para no caer tan fácilmente. El discurso rawlsiano es muy seductor, pero hay que tener cuidado hasta dónde llega. Entonces voy a pasar a la pregunta y voy a hacerlo breve. ¿Cuántos tipos de vida vamos a defender? ¿Qué significa para nosotros, conservadores, irnos en contra de la homogenización? ¿Qué hacemos frente a la retórica oxímoron? La retórica oxímoron surge con Rousseau, el contrato social. Te vamos a obligar a ser libre. Por eso están inmunes. Esa educación sexual integral es integral. ¿Quién no va a querer eso para sus hijos? Por Dios, ¿cómo va a ser tan mala persona? Todo está inmunizado por la retórica del oxímoron, es inatacable. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a esa retórica?
¿Qué vamos a hacer nosotros para defender el Estado de Derecho cuando ya no hay igualdad formal? Cuando es igualdad sustantiva. Es decir, es desigualdad. Es decir, es la imposición de privilegios. La igualdad sustantiva se basa en la igualdad de género, las injusticias históricas, etc., ¿no? ¿Qué vamos a hacer para cambiar el miedo a la cancelación? Es posible que los jóvenes, las nuevas generaciones, porque nosotros en tratar de recuperar, como dijo Rocío, instituciones puede ser que perdamos a las nuevas generaciones. Puede ser que en cancelarnos nosotros sintamos un gusto profundo de ser cancelados porque estamos en la verdad, porque estamos defendiendo la vida, porque estamos en lo correcto. Yo creo que Germán tendría mucho que decirnos respecto de eso, nos podría dar su secreto. Y en los términos pragmáticos, solamente muy brevemente, ¿qué hacer frente al poder de los organismos internacionales que han sido capturados por la extrema izquierda y desde los cuales top-down nos están imponiendo esta agenda? ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Qué hacer para refundar la educación, para que la educación nunca más, no es una cosa de cambiar los profesores y cambiar los currículums, no, es la estructura institucional pueda ser capturada por la extrema izquierda? ¿Qué vamos a hacer con las estructuras de control social que quedaron post-pandemia? Que hablaba mucho Carmen de eso, ¿no? ¿Podemos desarmarlas? ¿Podemos exigir que se elimine toda esa información de nosotros que hoy día tiene una huella desde la cual nos pueden controlar en cualquier momento? Las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en un mundo que se enfrenta a la globalización? ¿Por qué no tenemos teoría para enseñarle a los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden algo, para darles una luz, un respiro, un oxígeno? ¿Qué van a hacer ellos frente a la destrucción de los Estados-nación cuando ellos se deben a la existencia de la nación? ¿Qué hacer con el narcoterrorismo? La droga. ¿Vamos a seguirlo persiguiendo? Yo no lo sé, estoy preguntando. Porque al parecer ganan lo que ganan gracias a que están prohibidos. ¿Cómo destruimos ese negocio? Sí, es un argumento libertario, yo sé que molesta, pero el músculo siempre significa activarlo, significa salir de la zona de confort. Y hablaba muy bien José Antonio de la naturaleza humana. El problema es que a nosotros nos están destruyendo esa posibilidad de tener una zona de confort. Nos están obligando a salir de ahí, tenemos que activarnos. Y finalmente, ¿qué es lo que se está haciendo y cómo podemos salir de este problema? Y podemos salir efectivamente, mis estudiantes cuando me dicen, profe, ¿para qué estamos vivos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿En qué estamos, no? Y están todos perdidos, las familias ya están muy disueltas, cuesta el arraigo y después me encantaría profundizar ahí. Y yo siempre les digo, ¿cuál es la diferencia entre una mascota y un ser humano? Una mascota cualquiera, ¿sí? Porque hoy día los murciélagos también pueden ser mascotas, de hecho, están de moda. Y un pez, y tú. Y como que, claro, uno tiende a dar una respuesta aristotélica, pero no, la respuesta no es aristotélica porque eso no da sentido a la vida. Ser un ser racional no da sentido a la vida. Le digo, ¿le escribirías la biografía a tu mascota? ¿Harías un libro, unos 3 tomos, ¿no?, de la vida de tu mascota? No, ¿no? ¿Y por qué no? Porque la mascota hace todos los días lo mismo. Porque no tiene libre arbitrio. Porque no puede decidir entre el bien y el mal, porque no es agente moral. Basta con que un joven entienda eso para que empiece otro camino. Yo creo que contestar todas esas preguntas nos podría llevar unos... Germán, hay que hacer unas jornadas mucho más largas. Esto, 6 años, 7... Empezamos así, yo, vamos, si es un círculo del infierno, me gusta. Pero Mike, que son las madrugadas en Estados Unidos y tengo que darle la oportunidad de ¿a qué quieres contestar? Porque hay un montón de preguntas lanzadas por Vanessa que yo, algunas de ellas, cuando... No sé por qué me ha venido a la mente aquella película de Los Intocables de Elliot Ness, cuando acribilla la mafia de los sicarios de Al Capone, acribillan al irlandés. El irlandés se acerca a su lado cuando se está muriendo y dice qué está dispuesto a hacer. No es lo que nos estás pidiendo. Nos han acribillado, tú estás pidiéndonos qué están dispuestos a hacer. Mike, contesta lo que quieras o puedas, que solamente tenemos 15 minutos más. Y luego... Sean Connery, sí. Qué interesante, José Antonio, porque cada vez que hablo con los becarios aquí en Heritage comienzo con esta película No que estáis dispuestos a hacer. Pues muy rápido, una cosa que dijo Vanessa
que me despertó mucho aquí es a las 5:30 de la mañana, todavía no puedo ver a los venados afuera de mi casa. La cuestión del conservador que ahora tiene que ser rebelde. ¿Y por qué es eso? Es que tenemos que ver, se habló de Jesucristo. Jesucristo era conservador porque se basaba sobre la ley de Moisés, y lo dijo varias veces. Pero también era rebelde porque se dio cuenta la corrupción que existía en ese momento. Hablemos también de los revolucionarios americanos, de los colonos, que eran conservadores, querían conservar los derechos que habían tenido hasta 1760, que se les los quitó Gran Bretaña. Querían volver a eso. Eran muy diferentes los rebeldes de París, ¿no? Del 89. Estamos nosotros en lo mismo. Queremos conservar. Cuando yo hablo aquí en Estados Unidos, yo digo, tenemos dos libros, tenemos dos documentos, la Biblia y la Constitución. De ahí partimos. Pero es verdad que una izquierda, de la cual se ha hablado muy bien ahora, que la habló Jorge y Rodrigo, una izquierda que ha reemplazado la vieja narrativa, que ha tenido un éxito, está en el momento de reemplazarla. Y tenemos que luchar contra esto. Tenemos que ser rebeldes. Tenemos que decir que los nuevos postulados que tienen, o sea, de raza, la teoría de género, el animalismo, la teoría de sexo, el resto de toda esa porquería, tenemos que hacerle la lucha contra eso, decir no vais a reemplazar los viejos postulados americanos o europeos del cristianismo con esa nueva narrativa. Pero nos hemos estado dando cuenta ahora, gracias a Dios, un poco tardío, una vieja idea, que es tan vieja que está en los dos, en el Viejo Testamento y en el Nuevo, que el hombre no vive del pan solo, que lo dijo Cristo y también lo dice el Viejo Testamento. Los marxistas, que eran los primeros materialistas, se dieron cuenta antes de nosotros que la guerra es cultural, pero ahora nos hemos despertado y les estamos haciendo la guerra. Por eso, Vanessa, aunque seamos conservadores, tenemos ideales a conservar, tenemos también que ser rebeldes, y lo somos, y lo encuentro muy bien que hay tanta rebeldía, tanto en Hungría como aquí ahora en todo Estados Unidos, como se despierta en mucha Latinoamérica. Vanessa ha planteado también una pregunta, que en este caso se la quiero hacer a Rodrigo, que es qué hacer frente, porque es la experiencia húngara, exactamente esa, qué hacer frente al poder de las organizaciones internacionales. Entonces, si quieres contestar a cualquier otra pregunta de Vanessa, valiente tú. Gracias. Pues lo que me viene en mente al principio es algo que ya ha recalcado Jorge, actuar sin tacticismos, para empezar. Con estrategias sí, con tacticismos no. No estamos aquí para escuchar el qué dirán, si esta opinión la va a poder digerir la opinión publicada o pública. No. Cuando tienes a aliados como la verdad y la belleza de tu lado, convences, hasta predicas. Y frente a las instituciones internacionales hay que hacer más o menos lo mismo. Es decir, venir con las ideas muy claras desde el principio y tener la valentía de defenderlas. Esto es verdad que es algo, por ejemplo, que en Hungría han hecho desde el 2015 con la crisis de los migrantes, de los supuestos refugiados. Se necesita mucha valentía para contradecir uno de los dogmas de la Unión Europea actualmente, que es el de una sociedad abierta a la migración, que la migración paga las pensiones, aporta sangre nueva, el multiculturalismo. En un contexto de guerra como la guerra de Siria, que además tenía una carga emocional y mediática enorme, pues había que tener muchísima valentía para decir no, ni uno. Cuotas, ni una. Y no voy a hacer como, por ejemplo, otros países que no nombraré, como Austria, por ejemplo, que acogió a 34 y con eso les dejaron en paz.
Les dejaron en paz. Yo estaba en la Comisión Europea en esos momentos, lo vi en directo y pensé, oye, ¿por qué Hungría no acoge a 34,5 y así les dejan en paz? Se hubiesen ahorrado muchísimos problemas luego. Casi 10 años más tarde me doy cuenta que la posición de principios era la importante. Y entonces eso también cambia luego los equilibrios de poder. Entonces hay que ser el primero en decir no. Hasta aquí hemos llegado, me planto. 4 o 5 años más tarde, en esas posiciones que eran supuestamente tan contrarias a todos los principios posibles, habidos y por haber, al final la Unión Europea en parte las hizo suyas, en parte por la puerta trasera, sottovoce, sin admitirlo. Pero eso cambió en parte la agenda migratoria de la Unión Europea. Hay que hacer lo mismo, por ejemplo, empezando con la Agenda 2030. Está muy de moda, es muy consensual. A la gente le encanta, tienen un pin de colores que es precioso. Bueno, empezamos a decir que esto es una basura intelectual y un suicidio de nuestra civilización. Lo empezamos a decir, muchos lo están diciendo, ¿eh? Hay más valientes de lo que pensamos. Y yo creo que uno de los valores añadidos de estas reuniones es que nos da también muchísima energía para quitarnos la autocensura, los complejos. Hablo sobre todo de mi caso de antiguo funcionario europeo, que claro, necesité una terapia de choque en Budapest para poder, digamos, salir del armario. Y ha funcionado. Y ha funcionado, gracias a Dios. Pero también se debe a estas reuniones y estas cooperaciones, una cosa muy concreta. Esto es una gota en un océano, pero el hecho, por ejemplo, que tengamos ahora un becario del Matías Corvinus Collegium en la Fundación Disenso, y que no será el último, y también en la Fundación Civismo, por ejemplo, significa que estas cosas están empezando a funcionar ya. Yo he aprendido en Hungría a ser valiente y decir las cosas sin mordernos la lengua, por ejemplo. Y especialmente con las organizaciones internacionales. Y así de verdad incluso se puede llegar a un diálogo más constructivo, ¿eh? Entonces esa es la primera lección. Luego hablemos un poquito de los jóvenes y de los padres. Tenemos influencia todavía los padres, no nos olvidemos de esto. Una vez uno de los consejos que nos dio una norteamericana que vino a vernos es que más vale hablar con tus hijos 1 año demasiado pronto de algunos temas que 2 minutos demasiado tarde. Y me refiero sobre todo a todos los temas de educación sexual. El que primero habla define un poco la tendencia y la inmunidad. Y a mí me costó ese consejo, es decir, no me apetece hablar de sexualidad con mis hijos pequeños, no apetece absolutamente nada. Y el otro día tuve un ejemplo muy concreto. A mi niña pequeña le gusta Peppa Pig y hace 3 semanas Peppa Pig empezó con la ideología de género. Sí, y porque una amiga de Peppa Pig tiene 2 mamás, ¿vale? ¿Que vamos a censurar a Peppa Pig en casa o le voy a contar a mi hija que Peppa Pig es medio tonta porque dice que su amiga tiene 2 mamás? La respuesta es B. Y eso haremos la próxima vez que la pongamos delante de una pantalla. La influencia de los padres. Y también, cuando hablamos mucho de los conservadores que tenemos, nuestros aliados son la verdad y el bien y la belleza. Hay un poder de la belleza, del arte clásico, que puede ser también muy atractivo para los jóvenes. No olvidemos que gran parte de la cultura de hoy está basada en lo feo, en la fealdad absoluta. Y ahí se ve, por ejemplo, claramente en la estética trans. De los tatuajes, de los pelos teñidos, mal cortados adrede, incluso una estética que va hasta la glorificación de la mutilación. Es muy, muy frecuente ver en la iconografía trans, por ejemplo, a mujeres con tiritas en el pecho, como glorificando la doble mastectomía. Eso choca, salvo que nadie les diga, oye, ¿te parece bien esto? Entonces, ¿es posible inmunizar? ¿Es posible también hablar sin pelos en la lengua? Les yeux dans les yeux. Y es posible también utilizar esos argumentos de belleza desde el principio para poder precisamente ya iniciar esa contrarrevolución. Porque también tienes toda la razón, Jorge, no nos podemos limitar a las ideas think tank, digamos. Hay toda una materia, todo un ámbito cultural
de cultura incluso en el sentido de entretenimiento, como lo habéis visto, como lo habéis hecho en Viva, por ejemplo, hace 2 días. También se ganan las batallas por ahí, incluso quizás más. Yo a veces me pregunto qué tiene más efecto, un artículo mío o si fuera yo un cantautor, que no lo voy a ser, no os preocupéis. Probablemente ser un cantautor, exactamente. Por ahí van los tiros. Esas eran mis humildes respuestas a Mike y a Vanessa. Rob, me gustaría preguntarte, que yo creo que nadie ha pensado tanto en estructuras de control de la población como lo hizo y lo denunció en su momento en New Direction, y Vanessa ha preguntado exactamente qué vamos a hacer con las estructuras que se nos han quedado de control post-pandemia. Y me hace una pregunta interesantísima. Por supuesto, puedes contestar esta pregunta y a cualquier otra que te atrevas a contestarle a Vanessa. I think the first thing that we need to do to start tackling all of this is Para go abordar back to todo esto basics. es volver I a think las we spend bases, a los too much fundamentos. time Pasamos mucho tiempo hablando sobre políticas en detalle, asuntos individuales. Desperdiciamos el tiempo atrapados en cuál es el debate cultural presentado por la izquierda. Necesitamos volver a los fundamentos, principios que los conservadores, a diferencia de los izquierdosos, sí defendemos. Esto se nos dice, este es el mundo como digas, si seguimos sus ideas, y la gente quiere sentirlo. Todos tenemos que ser iguales, igualitarios. Necesitamos volver sobre lo que se subraya. Se ignora que la naturaleza, según el Génesis y la Biblia, es diferente. La humanidad es creada diferente porque perseguimos el conocimiento, porque queremos encontrar nuestro propio conocimiento y sabiduría. Rechazamos la idea utópica, izquierdosa, de que todos podemos ser heterosexuales y porque nos quieren controlar. Quieren infantilizar a la gente, hacerlos estupidizarlos. El Estado te lo da todo, queremos quitarlo encima. Los hechos que nos quieren infantilizar. Somos ya adultos responsables de nuestras propias vidas. Todo el mundo tiene la oportunidad de crear y construir lo que quiere. Los conservadores queremos atacar estas utopías con una contrarrevolución para hablar de aspiraciones, que lo verdadero que infunde la vida humana es crear una familia. Puedes crear un negocio, conocer negocios si quieres. Hablo sobre cómo la gente construye esto con sus propio esfuerzo y compromisos personales. Tenemos que retomar las ideas clásicas de las virtudes y popularizarlas. Tenemos que avanzar en el territorio izquierdoso con nuestros valores clásicos y ponernos donde están los izquierdosos, en la cultura popular, los medios de comunicación de masas, en las universidades, recuperar posiciones en esta guerra, contra las instituciones. Necesitamos crear efectivamente un mercado de ideas para nuestras ideas competitivo entre los académicos y los think tanks, los grupos de pensadores, apoyándonos en nuestro trabajo respectivo y crea este ejemplo, esta cumbre de Madrid es un ejemplo cimero de cómo desde este marco, este conjunto de valores podemos promover nuestros principios y alcanzar acuerdos con nuestros homólogos en Hispanoamérica que están en la misma onda e incluso en Asia, en Norteamérica, y crear una internacional de conservadores, si me permitís acuñarlo así, un movimiento que es global y que comparte las mejores prácticas. Esto fue efectivo en mi país, utilízalo, aplícalo en el tuyo, luchando contra ellos desde nuestros principios para entregar lo mejor de nosotros mismos contra cualquier utopía, dando la más cruda y brutal realidad. No he podido apuntarlas todas porque pero era interesantísima. ¿Qué vamos a hacer para perder el miedo? Ella decía la cancelación, pero el miedo me parece importante. ¿Puedes contestar, por supuesto, esta pregunta? No, sí, totalmente. Que... Bueno, yo suscribo todo lo dicho por mis compañeros de panel. Yo, a pesar de que soy un pesimista por naturaleza, pues soy un optimista con experiencia. Vamos a ganar. Y además voy a decir por qué. O sea, primero, los Estados-nación van a prevalecer. La prueba a la que me remito, por ejemplo, es ahora mismo en Europa. En el ECR ahora mismo, por ejemplo, todos los gobiernos que hay
representan un porcentaje de población superior y en términos de PIB a los de, por ejemplo, el Partido Popular Europeo, a pesar de que hay 10 gobiernos. Y todo eso con las ideas de las que estamos aquí ahora mismo hablando y sin haber dado un paso atrás. Y todo eso sin contar con Hungría, porque no está metida en el ECR. Si se contara con Hungría, pues sería más. Respecto a la juventud, por ejemplo, en España la juventud se ha rebelado y la juventud sobre todo vota a Vox. En Chile no tengo datos, pero estoy convencido de que Kast, sobre todo, prevaleció un poco el voto joven, no lo sé. Pero, por ejemplo, en Venezuela, las grandes manifestaciones que ha habido han sido de jóvenes. En Cuba han sido de jóvenes. Y aquí a mí me llevaría a abrir otro debate, o incluso me parece que más, no sé. ¿Cómo se puede explicar que en Cuba y en Venezuela, a pesar de toda la ingeniería social, desde la cuna hasta la muerte, o incluso en España, en fin, de todas las mamarrachadas que les están metiendo en el colegio, cómo es posible que los chavales aún así se levanten? En el caso de aquí hay más explicación, hay una alternativa, pero en el caso de Cuba y Venezuela, ¿cómo ha sido posible eso? Y luego más también hay experiencia, porque bueno, pues también está Chile, que ganó el rechazo. Y eso hay que celebrarlo. El rechazo, además, yo también creo ahí que el candidato fue determinante para que luego se ganara el rechazo, aparte de tú y otra mucha gente. Entonces, yo creo que efectivamente nos enfrentamos, y eso que no hemos hablado ni de las corporaciones tecnológicas, ni de las multinacionales, ni de cómo las multinacionales han comprado la Agenda 2030, la intentan meter en vez de rendir cuentas ante sus accionistas, o cómo también a su vez colaboran con los gobiernos. En fin, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero con todo y con eso, yo estoy convencido de que de aquí a 10 años vamos a ganar en todos los frentes, en todos. Vanessa, me encantaría que te contestaras una de tus preguntas, la que prefieras. Es decir, te desafío yo a ti a que te contestes. Muy bien jugado. Yo creo que hay dos temas que han salido que creo que son transversales a lo que hemos estado conversando en todos los paneles, ¿no? Y que lo planteas tú, Jorge, con el tema de un triunfo valórico que podría estar inspirado en un renacimiento de los valores clásicos. Y, por supuesto, ese concepto de verdad que es tan difícil, porque justamente en un mundo sin verdad y sin mentira, que es lo que se está avanzando fuertemente en un proceso de darwinismo social, porque lo que nosotros estamos viviendo acá es un proceso de darwinismo social. Gente en Chile muy bien formada en el liberalismo clásico, hoy día está siendo parte de la cultura de la cancelación. ¿Cómo se explica eso? Y es porque no quieren perder sus puestos, nosotros lo sabemos, porque así siguen manteniéndose en las universidades, etcétera, sobre todo la intelectualidad, lo que decía Jorge, ¿no? Estas ideas que finalmente manejan el mundo. Entonces, la verdad, y ahí yo creo que, bueno, como filósofa que me considero, a pesar de que más que filósofa soy pensadora, el músculo lo tengo muy activo, a veces no, como que uno no sabe cómo tranquilizarlo. Pero me parece que nosotros tenemos que ser primero, estar claros con nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué defendemos nosotros? ¿Qué es lo que nos une, por lo tanto? ¿Y en qué tenemos diferencias? ¿Sí? Y me parece que ahí todavía nos queda trabajo por hacer, porque solamente cuando sepamos quiénes somos nosotros realmente y, por ejemplo, esa noción de verdad. ¿Por qué es tan difícil la noción de la verdad hoy día? Porque no hacemos distinciones. La distinción entre la verdad teológica, ¿quién la tiene? La verdad filosófica, ¿quién la tiene? Ah, la verdad fáctica. La verdad empírica. Ah, bueno, parece que ahí sí podemos dialogar, ¿no? En la verdad fáctica y la verdad empírica. El mundo político no existe sin verdad fáctica. ¿Fue verdad que hubo una Primera Guerra Mundial o no? ¿Quién discute eso? Sin embargo, ahora estamos discutiendo si nacemos hombres y mujeres, digamos, ¿no? Con independencia de que cada uno se quiera atribuir el personaje que se atribuye, que puede ser de variada gama, digamos, dentro de la verdad biológica que es innegable. Y por decir esto, en las universidades ustedes saben que han cancelado a mucha gente y la han echado, digamos, aquí lo podemos decir, pero bien. Entonces, el punto es la verdad, porque el fundamento del conservador
es que tiene una fuente de autoridad. ¿Cuál es nuestra fuente de autoridad? Ese es un problema mayor, porque desde nuestra fuente de autoridad, ya, ok, supongamos que acá muchos son creyentes, otros son sapientes, que yo prefiero eso, porque el creyente dice creer, pero el sapiente vive la experiencia de ser cristiano, y otros pueden ser ateos. Dejamos a los ateos fuera, a los agnósticos fuera. Decía San Agustín, en La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, que dentro de la iglesia, la ciudad de Dios son quienes viven espiritualmente, la ciudad de los hombres son los hedonistas, ¿no? Los que van por cupiditas, no por caritas. Que dentro de la iglesia hay hombres de la ciudad de Dios y de los hombres, y entre los paganos también. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de eso? Porque si la fuente de autoridad es Dios, bueno, queda fuera una gama amplia. Ya Nietzsche dijo, psíquicamente, cuando dijo que Dios ha muerto, dijo psíquicamente el ser humano ha destruido su capacidad de creer en Dios. A eso se refería, una fuerza psíquica. ¿Dónde más vamos a encontrar la verdad? ¿En la ciencia? Foucault hizo un gran trabajo, ¿no? Foucault destruyó, al convencernos que nuestros discursos son nada más que la manifestación de una voluntad de poder, luego no hay un discurso que tenga mayor valor que otro en términos científicos, ¿sí? Entonces ahí hay que acudir al sentido común, que es nuestro gran aliado, y llevar a la gente a esa verdad científica, esa verdad fáctica, que es la que podemos defender. De ahí José Antonio mencionaba la naturaleza humana. Y aquí es donde quiero parar un segundo, porque ¿cómo se genera la moral? ¿Cómo surge eso de la moral? ¿De dónde sale eso de la moral? La moral parte de que yo digo esto es bueno y esto es malo, de una distinción entre el bien y el mal. El andrógino, ese ser que quieren construir, esa nueva naturaleza humana que quieren construir con los niños. Y ahí lean el Antiedipo de Deleuze y Guattari. El andrógino es horrible. Pasé 3 días sin comer después de leer eso y decidí entrar en política, porque dije, ya, si no, de verdad, no es lo mío estar así, digamos, hablando en público, lo mío es la vida privada, pero lo primero que destruyeron fue la vida del liberal clásico, que vivía su vida privada y hacía sus cosas y no se metía en la esfera pública. Bueno, aquí estoy. Entonces, el punto es, con los niños lo que se está haciendo, al destruir su conexión de su identidad con su encarnación biológica, es avanzar un tipo de ser humano que es andrógino. No hay femenino, no hay masculino, no hay bien, no hay mal. ¿Por qué es tan importante introducirlo con praxis? Porque si se dan cuenta, la ESI, la educación sexual integral, no es un corpus teórico. Implica que niños en playgroup y kinder se bajen los pantalones y tengan prácticas de sexualidad común, colectiva, colectivizan. Yo sé que es horrible hablar de esto, de verdad, pero nos obligaron a salir de nuestro espacio conservador, que era no kissing in public, y ya tenemos que estar hablando de estas cosas. A mí me molesta muchísimo. Además, como arentiana, lo corporal nunca hubiera entrado a la esfera pública. Destruyeron la división entre la esfera pública, la esfera social, la esfera privada y la esfera íntima. Y hoy día el Estado está metido con los genitales de los niños. Esa es la verdad. ¿Y por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué están buscando? Y lo que se está buscando ahí, en definitiva, es un ser fluido, un ser líquido, un ser que no pueda definirse. Y ustedes lo encuentran en Deleuze y Guattari, y con eso termino. ¿Cuál es el tipo de psiquis que está a la base de la posibilidad del capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Capital ahorrado, ¿no? Ahorrar. Entonces se preguntan todos estos filósofos que son al mismo tiempo, se han metido en el psicoanálisis y se han metido con, digamos, desde Deleuze a Lacan, toda esta gente está metida en nuestra... Esto es psicopolítica. Lo que se está haciendo con los niños es psicopolítica. Entonces dicen, bueno, ¿cómo destruimos la capacidad de ahorrar de un ser humano? ¿De dónde viene esa capacidad de ahorrar? Es como cuando Rousseau se pregunta, si quieren que se los lleve a un tema más asequible, en el origen de la desigualdad de los hombres, ¿cuál es ese origen? Y él no va a la propiedad como lo hace en el contrato social. Él va al instinto de autoperfeccionamiento. ¿Qué es lo que es la perspectiva de género? La destrucción del mérito. ¿Y por qué hay que destruir el mérito? Porque entonces yo ya no nutro esa fuerza psíquica que es mi instinto de autoperfeccionamiento. Yo me autoperfecciono en la medida que eso tiene un correlato social, en que yo puedo aportar algo, ¿no? En que recibo algo a cambio. Si a pesar de como el caballo como boxer, ¿no? Como boxer en la granja de los animales.
Si a pesar de todo el esfuerzo veo que no hay ningún resultado que cambie más que me explotan más, finalmente la mayor parte de los seres humanos, lo vemos con los estados benefactores, van a decir mejor no trabajo y recibo el stipendio, ¿no?, del Estado. Eso está a la base de la perspectiva de género, la destrucción de la meritocracia. ¿Qué es lo que está a la base de la ESI y de toda esta experimentación? En definitiva, es la imposibilidad de la identidad personal y la colectivización del cuerpo. ¿Por qué es tan importante colectivizar la experiencia corporal íntima, hacerla pública? Porque entonces ya no es tu cuerpo. ¿Y quién dice que el cuerpo está a la base de la legitimidad de la propiedad? John Locke, gran liberal, maravilloso liberal clásico, ¿no? Entonces, lo que está pensado detrás de todo esto está muy bien articulado. Y de lo que se trata es de destruir capacidades psíquicas de los seres humanos. Nosotros conocemos a seres humanos que no piensan, que no tienen el activo el músculo moral. Ahora, ¿por qué la praxis? Porque la moral es así. Yo digo, esto está bien, esto está mal. Luego, en torno al estar bien, está mal, digo, vienen estos hábitos. Estos hábitos se practican para afirmar el bien y estos hábitos se castigan para condenar el mal. Luego de los hábitos se genera una estructura de placer y displacer, que es el placer que yo siento luego de haber adquirido un hábito y de seguirlo practicando. Y por eso es que yo no estoy tan segura, y con eso termino, de que en las nuevas generaciones, y no la naturaleza humana, como decía José Antonio, muy importante, pero yo no sé si esa naturaleza, Hannah Arendt dice, mira, cada vez que estos revolucionarios quieren implementar su ideología, no es que quieran cambiar el mundo, la constelación de los asuntos humanos, quieren cambiar la naturaleza humana. Siempre está este sueño del nuevo hombre, siempre sigue estando ahí, siempre. Y si lo único que logran es destruirle. Yo no sé si la izquierda no tendrá pensado que habiendo destruido una cierta parte importante de la población, tánatos. ¿Quién se preguntaba de las... Enico se preguntaba, ella dijo, es nuestra civilización la que viene con la idea de la autodestrucción. La idea de la autodestrucción no es una idea, es una pulsión, se llama tánatos. Y eso está a la base del feísmo, de lo feo en la estética. ¿Y qué es lo que nutre eso? El desprecio por el ser humano. Es decir, un antropocentrismo que ahora se da vuelta, que en lugar de ser narciso, desde el sí mismo en la afirmación de la vida, lo es en la negación de la vida. Se dio vuelta psíquicamente. Y ahí es donde hablaba Miguel Ángel, ¿no es cierto?, de esta forma parasitaria del legado del cristianismo. Entonces, esa es la vuelta que hay que dar. Hay que tener cuidado de si no van a destruir en estas nuevas generaciones, Peppa Pig es un ejemplo, y hay tanto otro, ¿no? Esa naturaleza que nos permitía distinguir entre bien y mal, tener esa identidad y que, en definitiva, no sirve de flujo constante de este eros revolucionario que ellos quieren usar, porque lo que ellos dicen por el capitalismo es, ¿dónde aprende el niño a reprimir? Y aquí les doy la receta. Según ellos, que siguen a Freud, el bebé es un ser polimórficamente perverso. Siente eros en cada parte de su cuerpo. Así es como ellos entienden a un bebé. Un bebé, si está tomando pecho, es porque lo está disfrutando eróticamente. Esa es la perversión de esta gente. Y luego, ¿qué es lo que dicen? ¿Dónde ese bebé aprende a reprimirse? En la familia. ¿Por qué? Porque ese bebé, dado que es puro eros, somos puro eros, siente deseo sexual por sus padres. ¿Y qué le dicen sus padres? Conmigo no te vas a meter. Por eso se llama el anti-Edipo, el libro, ¿sí? Y ahí es donde el niño aprendería y tendría la facultad mental para reprimir, es decir, para ahorrar, es decir, para hacer funcionar el capitalismo. Y esa es la facultad que se quiere destruir psíquicamente en los niños, y eso está en el Anti-Edipo, ustedes lo pueden leer así, porque esa es la manera de destruir al ser humano que funciona el capitalismo, psicopolítica. Estoy viendo que me voy a pasar otra noche tragando techo. ¿Y yo qué dije? Del Anti-Edipo, uno de los dos se acabó suicidando. Otra noche sin dormir. Muchas gracias, Vanessa. Fantástico. Un apunte del Anti-Edipo, Sí. uno de los dos se acabó suicidando. Sí. No sé si Deleuze o Guattari. Guattari estuvo en Chile hace poco, fíjate, en la década del 90. No, y ellos, Guattari era dueño de un hospital de esquizofrénicos. Y ese es el estado que ellos promueven, es cambiar el psicoanálisis por el esquizoanálisis. No sé, en eso están. Y ustedes leen la ESI y ven cómo se implementa, y es tal cual. Y por eso la praxis de la ESI no es solo algo teórico, tienen que mostrarles al trans que en un cuerpo de hombre pueden haber senos y que tengan todas estas praxis y todo esto, porque es el hábito lo que les va a cambiar la psiquis, el inconsciente.
Aunque sea una ruindad, yo tengo que aterrizar, porque estamos en unas alturas increíbles. Y esta pregunta es para los cuatro. Para los cuatro me refiero a Mike. Vanessa, tú ya no puedes hablar más. No, es que me está subiendo la tensión arterial y lo noto aquí. Bueno, y decías antes, ponías el ejemplo de Rebelión en la Granja de Orwell. Por desgracia hemos visto a muchos políticos que eran uno de los nuestros, por así decirlo, que a ellos también les apetecía entrar en la casa con Napoleón, ponerse a dos patas y vestir con la ropa de granjera. Al final ellos querían exactamente lo mismo. Y a mí lo que me gustaría es que si tenéis una explicación, si veis vosotros ahora, como fundaciones, centros de pensamiento, que de verdad hay un interés por los políticos en que les deis las respuestas a las grandes preguntas que ha hecho Vanessa y a otras miles de preguntas, o si ellos están todavía queriendo vestir con las ropas del granjero y comiendo en la casa y poniéndose a dos patas. Hay un movimiento. Cualquiera. Mike, que tú eres de las madrugadas en Estados Unidos, por favor, sé el primero y a partir de ahí, el poco tiempo que nos quede, compórtense como una tertulia educada, no televisiva, sino que vayan pasándose la palabra unos a otros. Bueno, en el Congreso verdaderamente no son perfiles en coraje, ¿no? Se les tiene que empujar mucho, tienen mucho temor a cualquier discurso que tenga la palabra sexo, tal vez, como decía Vanessa, porque es una cosa de las cuales no nos gusta hablar, pero se tiene que hablar. Entonces, una labor inmensa que se tiene que hacer es cambiar el clima de la opinión aquí en Estados Unidos para empujar a los políticos que hagan las cosas bien. Pero se tiene que comprender el problema. Vanessa otra vez puso el dedo en la llaga. Tenemos que recordarnos la frase favorita de Marx, que venía del libro Dr. Faustus. Y la frase es: todo lo que existe se debe destrozar. Y en eso están, de ahí viene, y se está haciendo mucha buena labor ahora entre el vínculo entre Marx y el satanismo. Entonces, toda esta depravación, destruir la familia, destruir a los niños, es una cosa que vemos a los marxistas hacer. Lo hizo George Lucas en Hungría, en el Estado soviético de Hungría de 2019, que se enseñaba a los niños depravaciones sexuales. Y después Marcuse tuvo mucho claro que éramos héroes, como decía Vanessa, que eso es un urge tan fuerte que puede destruir la familia, y la familia es la base de la sociedad. Tenemos que hablar así, tenemos que enseñar, exponer todo esto para cambiar, y el americano de todos los días, el americano normal, lo está empezando a comprender. Por eso yo soy como Jorge optimista, porque se está cambiando el clima de opinión aquí, y una vez que cambias el clima de opinión, si hablas claro, los políticos seguirán. ¿Rodrigo? Sí. Una respuesta también que se hace un poco eco de lo que ha dicho Mike al instante, pero traspasada más a las esferas europeas. Si es necesario, por ejemplo, era su pregunta, José Antonio, si es necesario todavía convencer a los políticos de que no estén en esa obsesión de lo que llaman el señalamiento virtuoso, el virtue signaling. Bueno, yo creo que aquí los diputados europeos que están hoy en la sala, eso se lo comen por toneladas todos los días. Si hay ahora mismo una asamblea que se ha vuelto ya como la caricatura de lo que ya es una caricatura, que es el virtue signaling, es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo hoy en día está en un delirio mesiánico, es una asamblea de diputados que se pasa más tiempo troleando en Twitter que haciendo enmiendas, es una asamblea que se permite hacer resoluciones sobre el aborto en Texas, y cuando la hacen dicen que restringir el aborto afecta sobre todo a los colectivos LGBT, por ejemplo. Entonces, estamos hablando aquí de una casta de mandarines que está absolutamente ya hipnotizada por toda esta doxa y todos estos, este neocatecismo neomarxista. Y es verdad que
la pena en la política europea es que no están en contacto con sus constituents, ¿no? Con los votantes. Entonces, no hay esa cercanía para que los votantes les den, francamente, los 4 o 5 bofetones de supervivencia que es necesario para que salgan de su propia burbuja, cosa que sí ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos políticos republicanos que eran muy moderaditos, muy templados, y que al final, bajo la presión de los padres, bajo la presión de muchos colectivos, por ejemplo, afroamericanos, que no soportan más la critical race theory y que quieren que sus hijos, para prosperar, aprendan matemáticas, geografía, historia y biología en los colegios, que han puesto entre la espada y la pared a muchos políticos, incluso republicanos, para decirles, mira, no te voto si no me quitas de encima todos estos delirios. Especialmente, yo creo que en Virginia, Mike, ha sido un caso paradigmático de cómo un Estado tradicionalmente demócrata y muy aburguesado y muy progresista, liberal, blanco y próspero, ha cambiado recientemente precisamente por todos los delirios de critical race theory, donde se estaban obligando a niños de 6 y 7 años a un acto de contrición público y pedir disculpas por ser demasiado blancos. Y entonces, yo creo que con el establishment político no podemos contar, salvo que haya esa presión. Esa presión no se da en el Parlamento Europeo, porque hay demasiada distancia entre los votantes y los elegidos. Eso se ve muy concretamente en algunos partidos supuestamente de centro-derecha, que los eligen votantes relativamente conservadores, pero eligen a unos diputados que son absolutamente de izquierdas, ¿no? Y, por supuesto, no me estaba refiriendo al Partido Popular Europeo. Y entonces eso es algo que pues yo pienso mucho en los diputados europeos de Vox, porque esa sensación de autocensura, de estar acorralados, es lo que tenéis 24 horas al día de lunes a jueves en Bruselas y en Estrasburgo. Es decir, que cuando vais a la Comisión de Libertades Públicas o a la Comisión de la Mujer, sobre todo esa, creo, y veis acorralados por este delirio y ese fuego de por tierra, mar y aire, y aún así aguantáis sin tacticismos, sin morderos la lengua, hasta os permitís unas magníficas intervenciones para defender a Polonia y a Hungría, lo cual eso ya es como el colmo de la transgresión en el Parlamento Europeo. Y yo creo que es el modelo a seguir. Pero yo echo de menos precisamente esta presión de los círculos del terreno. Yo creo que una de las bellezas del conservadurismo, y algo que he experimentado en Hungría muchísimo, es esa cercanía con las clases medias, con ese sentido común social, con esa deferencia hacia el pueblo. Si estoy harto de esta izquierda que habla siempre del pueblo, cuando el wokismo es la ideología más elitista que jamás se ha inventado. Es de blancos liberales elitistas. Punto. Al pueblo no se le escucha. Y entonces, alguien como Orbán, por ejemplo, es alguien que primero que viene del pueblo y segundo que ha conseguido mantener esa cercanía. Y eso es una inmunidad de sentido común que se puede, digamos, traspasar a unos políticos nacionales como en Estados Unidos, como en España. ¿Qué hacemos a escala europea? Falta todavía una correa de transmisión entre el sentido común y el delirio de los mandarines. Rob, en New Direction, por ejemplo, voy a empezar en inglés yo ya, creado por un partido político, es decir, creado también con la figura de Margaret Thatcher, ahora mismo veis lo mismo, es decir, el partido en este caso conservador, los partidos conservadores con los que os movéis en Europa, que ya New Direction no solamente es un fenómeno británico, con los que movéis en Europa, ¿ves tú que hay esos partidos que buscan las respuestas en los centros de pensamiento? Absolutely. I think there's a real hunger in Europe at the moment. I think around the world, indeed, for conservative answers to the problems. Y creo que esto es un problema. Hemos pasado los últimos 20 años con un consenso de la democracia cristiana y los socialdemócratas que han fracasado una y otra vez en dar lo necesario. Y la gente hoy día vuelve hacia los valores conservadores que han funcionado con Reagan, con Thatcher, con otros líderes de este tipo en los años 80. Y entonces, si queremos, la mejor analogía es ver cómo los conservadores y cómo se organiza la sociedad civil. Hace 3 semanas se organizó una conferencia por parte de New Direction donde teníamos más de 50 conservadores clásicos, think tanks, en un lugar reunidos.
Y lo importante es que se trataba de más de lo que teníamos en los años anteriores. Y sabemos que a partir de esa reunión habría nuevos movimientos, nuevas organizaciones que se iban a crear en toda Europa, en países que tradicionalmente no tenían esto. Y están empezando a surgir. Y creo que hay esa necesidad y hay que cultivar esa necesidad de dejar que crezca ese movimiento. Yo tengo la respuesta más fácil. Claro, por eso te iba a decir, no tiene mérito siquiera a 30 segundos. La respuesta más fácil porque la dirige, la preside Santiago Abascal. O sea que... Pero yo quiero aprovechar también para dar un aplauso a José Antonio Fuster, porque es una maravilla, como siempre lo dirige todo. No lo entiendo. No entiendo este aplauso que no gratuito y merecido. Pero escucha, vosotros tenéis, es decir, yo me estoy haciendo pipí, o sea que esto ¿cómo lo habrán traducido los traductores? ¿No estaba en la escaleta? Bueno, pues entonces la última palabra iba a ser en este caso corta porque Jorge se está, en fin. Vanessa, ilumínanos con una última reflexión sobre también tu experiencia con yo sé que tú, que eres filósofa, es decir, que estabas en la esfera de lo privado, que lo has dicho antes, has tenido que salir a la política. ¿Cuál es tu experiencia con los políticos, estos señores qué buscan, qué quieren, qué pretenden? Lo hablamos con Pia ayer, ¿no? El desafío de permanecer cristiano metido en política. Ya lo dice Max Weber, que en política hay que hacer un pacto con el diablo porque los cristianos somos de moral de los principios, ¿no? Deontológica. Y la moral del político tiene que ser consecuencialista, pero cuando Weber habla del diablo yo creo que no sabe mucho de qué está hablando. Ahí está la fuerza destructiva, el nihilismo. Yo diría que lo más difícil de la política es mantenerse fuera de las dos fuerzas que Nietzsche dice, el día que entren al mundo humano van a constituir un maridaje de algo siniestro. Y usa la palabra siniestro, él, que más allá del bien y del mal, y qué sé yo, ¿no? Pero de repente como que sale algo ahí que él intuye. Y una cosa es eso, ser ese paternalismo, ¿no? Pobrecito, tú que no tuviste las oportunidades. Por eso a ti no te vamos a juzgar si eres delincuente. Y eso está toda la base de este marxismo que hoy día ha permeado el Poder Judicial, que está destruyendo, esa es otra pregunta, ¿cómo vamos a defender nosotros un Estado de Derecho que hoy día está impregnado de jueces que en el fondo siguen a Luigi Ferrajoli? El que haya leído a Luigi Ferrajoli, por favor, y el que no, léalo. O sea, es el Estado de Derecho garantista, ¿no? Y que se basa sobre esa compasión. Tú, porque la tuviste difícil, luego tienes que ser mala persona, Yo siempre a esa gente le he preguntado, pero anda a las poblaciones donde vive la gente que ha salido adelante o que todavía está en esa lucha y te vas a dar cuenta que es la minoría la que hace el mal. O sea, tú no estás determinado, estás condicionado. Eso está en Viktor Frankl, ¿no? En El hombre en busca del sentido. Entonces, por un lado tenemos esa energía, eso de que también nosotros tenemos que tener cuidado con el concepto de verdad. Pobrecitos los ignorantes, ¿no? Nosotros los vamos a iluminar con la... No, descubra usted. Yo le voy a plantear a usted que usted piense por sí mismo. Confiar en el ser humano, apreciar al ser humano. Yo creo que ese es un tema, una energía es esa, la de la compasión esa, ¿no? De ser el paternalista, que está muy anclada en un cierto concepto cristiano, que está muy promovida, por cierto, no voy a decir nada porque aquí no sé dónde voy a pisar, voy a incomodar más, pero hay una cierta corriente dentro del cristianismo, teología de la liberación, ahí nadie se va a enojar, ¿no? Digamos que está frente a la cual como cristianos tenemos que responder, porque eso es, a juicio de Nietzsche y a juicio de Dostoyevsky, que era un muy buen psicólogo, una de las fuerzas constitutivas de eso que se ha llamado el diablo, ¿no? Destrucción, nihilismo. Y efectivamente, tú cuando estás en una posición política vienen y te dicen, ¿me puede ayudar? Y usted no sé qué, y usted que es tan inteligente, y a mí se me han acercado a la calle, pero ustedes los Kaiser, ustedes necesitamos más gente como ustedes. Y yo le digo, ¿y tú cómo te llamas? Leonardo. Bueno, Leonardo, necesitamos más gente como tú. ¿Dónde está tu página web? ¿Dónde está tu Twitter? ¿Dónde está tú? Tú eres, gente, tú eres. Es que yo no tengo los conocimientos. No, es que cada uno tiene algo que aportar.
Entonces, es la vuelta, ¿no? Y el otro tema es el desprecio, porque las dinámicas de la política son dinámicas que corrompen y son muy difíciles de contener, y hay que estar muy consciente y muy presente, digamos, porque como cristiano no puedes perder el alma por estar metido en política tratando de ayudar al mundo. ¿Cómo puedes hacer ese maridaje? Yo diría que eso ha sido lo más difícil de salir al mundo público, porque por eso es que Nietzsche habla de Zaratustra, porque dice que los demás se quedan en sus desiertos y no van al mundo público, qué sé yo. Claro, si uno se queda encerrado como un ermitaño, es fácil mantenerse incólume. Lo difícil es salir al mundo y enfrentarse y no perder el alma en el intento. Lo difícil, Vanessa, es aguantar cuando la vejiga está llena, con lo cual vamos a tener piedad de Jorge Martín Frías, que si no va a reventar el hombre. Yo les voy a pedir, primero, para Mike González, que se ha levantado a las 4 de la mañana, que es un héroe. No, me levanté a las 6 de la mañana, 6:30. Ah, bueno, entonces no, retiren el aplauso, porque es a la hora a la que... Muchas gracias a todos, a Herman y a ti, José Antonio, que eres brillante. Muchas gracias a todos y fuerza. Vamos a ganar, pero hay que seguir luchando. Pero tenemos que ser optimistas y saber que tenemos la verdad y, como dijo Rodrigo, tenemos la belleza de nuestra parte. ¡Ánimo! Y a los 4 participantes, que yo soy brillante, no el arroz será, porque otra cosa no, pero estos 4 participantes que yo creo que yo ahora puedo decir que yo hubiera pagado dinero por estar moderando esta mesa, porque he aprendido lo que no estamos escritos. 1.000.000 de gracias, por favor, un fuerte aplauso para todos.